Decíamos, ya se está retirando las últimas personas que estaban en el monumento a los caídos y a los veteranos de Guerra de Malvinas en la ciudad de Puerto Madryn, desde este monumento. Y vamos a empezar a compartir con todos ustedes un trabajo que realizamos con Gustavo Tellini. Gustavo es veterano, llegó a la ciudad de Puerto Madryn en el Canberra hace ya tantos años, hace 43 años, y nos permitió poder dialogar con él y poder conocer su historia. Vamos a comenzar con esta primera parte, lo dividimos en varias partes. Y en una primera parte nos cuenta por qué está aquí en la ciudad de Puerto Madryn y lo emotivo de este viaje en particular. Gustavo va a ser el primer buzo en ser parte del Vía Crucis submarino que se hace en la ciudad de Puerto Madryn, que tiene relevancia mundial, y es el primer veterano que incluso iba a participar del mismo. Pero también tuvo otros eventos muy emotivos durante este viaje. Si les parece, lo escuchamos. Yo soy Gustavo Alejandro Tellini, soy de la provincia de Buenos Aires, actualmente viviendo parte en Tampapay, parte en Puerto Madryn. Puerto Madryn para mí desde años, sacando el 82, siempre fue una posibilidad. Siempre fue el buscar en Madryn un algo distinto que no lo encontré en otro lado. ¿Sí? Posibilidad laboral, que no fue en su momento, entonces después me desarrollé en otra actividad, en otro lugar, pero siempre lo tuve como un faro. No me puedo olvidar jamás, y creo, no solamente yo, cualquier veterano de guerra que haya pisado Madrid en el 82, el gesto que tuvo el pueblo de Madrid. Eso es fundamental. Después, ¿qué busco? Y calidad de vida. Por eso vengo a Madrid. Tengo la posibilidad de hoy estar en el Centro de Veteranos de Guerra local. Tengo amigos acá en Puerto Madryn que viven acá en Puerto Madryn. Y como yo le digo, y en mi rol de buzo recreativo, tengo la oficina cerca. Entonces, se genera ese triángulo que me sirve, me es útil y lo disfruto. Cada vez que vengo lo disfruto. ¿Desde hace cuántos años sos buzo? Del año 2018. O sea que ya estamos casi a 7, 8 años. Bueno, y tener la oficina cerca, en esta ocasión va a ser bastante particular, ¿no? Sí, realmente. Porque anterior la he visto por televisión o imágenes y ahora me dan la posibilidad de participar como buzo en el Vía Crucis que se va a hacer en Semana Santa. Yo lo traía como posibilidad dentro de mi cabeza y ahora está casi concretándose. Al menos, si el tiempo lo permite, claro, se va a hacer y bueno, voy a poder participar de eso. Y con la experiencia esa viene el decir que será la primera vez que un veterano de guerra pueda participar del Vía Crucis. Entonces eso tiene doble emoción para mí y bueno, también representar a ellos en un evento que, o sea, religión aparte, es un evento importante y único en todo el mundo. Se concatena, prácticamente tenés la posibilidad. Pero bueno, es algo lindo, es algo que todavía me falta vivir. Un previo lo voy a hacer el 1 de abril, en Pirámides. ¿Qué vas a hacer? En Pirámides
fortuitamente fui el fin de semana pasado a Playa Paraná. Sí. Y ahí encontré una escuela de buceo, Sí. que es de prócer de Jorge Sarmiento. Buzo, perteneció a la Armada, creo, y él me invitó a bucear ese día, porque salió en la charla, que yo era veterano de guerra, y después me invitó para ir a Pirámide. Lo comparto con Daniel del Mar, que es el presidente del centro, y me dicen, estás jodiendo. No, ¿por qué? Porque no teníamos cómo cubrir eso por los eventos que hay acá. Y me digo, bueno, si querés, avisá que alguien va y voy en representación del centro, no hay problema. Sí, quedamos así. Y por el lado de la escuela también, gratos en la invitación y el hecho de decir, venís con nosotros. Sí, sí, porque también tiene su encanto eso, ¿eh? Ellos despliegan una bandera, entran al mar como buzos, con la bandera recogida, y después, en medio de la inmersión, desplazan la bandera y salen después con la bandera desplegada. Yo lo tomo así, medio como que no pasa nada, que está curtido, pero después te cuento. No creo que sea fácil. Y a veces, viste, se alinean los planetas y sale. Sale. Yo lo cuento y me dicen, no te puedo creer. Y sí. Se dan, las cosas se dan. Son casualidades o causalidades. Es así. Ya estamos en el estudio, ya llegamos del monumento en una carrera así como muy rápida. Hace mucho frío en la ciudad de Puerto Madryn. Ahí vamos a en realidad a ver cuál es la situación climática en estos momentos, en particular en nuestra ciudad, en la ciudad de Puerto Madryn. Les decíamos, es increíble el agradecimiento que tienen ellos para con la ciudad de Puerto Madryn, pero al mismo tiempo es el agradecimiento que nosotros tenemos para con todos ellos. En esta segunda parte, Gustavo nos va a hablar sobre su desempeño en las Islas Malvinas, en dónde se encontraba y bajo qué responsabilidad. No nos olvidemos en ningún momento que Gustavo tenía tan solo 19 años. Año 82. ¿Cuántos años tenías y dónde estabas? Tenía 19 años y estaba en Lomas de Zamora, viviendo con mis padres. Yo soy clase 61, por prórroga secundaria me toca hacer el servicio militar con la clase 62, que fue mayoritariamente la que fue a Malvinas, 62, 63. ¿Sí? Entonces yo estaba de baja y un 9 de abril viene un compañero mío que vivía a 2 cuadras de mi casa y me dice, mirá, te tengo que traer esto, disculpame, pero... Y veo y era una carta de citación que decía dirigirse al regimiento 7, yo pertenecía al regimiento 7 de Infantería de La Plata, y tenés que estar antes de las 18, llevate un bolsito con, no sé, una muda de ropa y nada más. Bueno, así fue. Me presenté, yo en mi servicio militar, o sea, en el servicio militar fui oficinista, y me derivaron a una compañía comando. Y ahí en el libro del regimiento, yo soy jefe de mortero reemplazado. Y yo no sabía ni lo que era un mortero. En Malvinas yo no podía cumplir ese rol porque no sabía de qué estábamos hablando.
Claro. Y terminé siendo abastecedor. O sea, el chepibe de toda la cuestión. Porque era lo que correspondía. Me presenté porque la unidad todavía no sabía si iba o no iba. Lo que pasa que el general Joffre, que era el jefe de la 10ª brigada, bueno, como el hombre escalaba posiciones, dijo, muchachos, yo pongo los míos y bueno, la 10ª brigada va mal. Así nomás. Lo decidió el hombre, ahí fuimos nosotros. Esto era el 9 de abril. O sea, que el 2 ya se sabía a nivel nacional que era lo que había ocurrido. ¿Qué había pasado? Pero no había tanta movilización así masiva. Entonces, medianamente, listo. Un beso, un abrazo y nos vemos. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Estabas estudiando, estabas laburando? Estaba trabajando. Había empezado a trabajar en un colegio como celador. ¿Sí? Sí, había empezado a trabajar ahí. ¿En qué escuela? En el Instituto Técnico San Bonifacio, ahí en el Parque de Lomas. Sí. Ahí trabajé y les dije, si bien había una ley donde decía que si estabas trabajando te tenían que guardar el puesto de trabajo, que no fue así en muchos casos, pero conmigo se han portado muy bien. Yo siempre digo que estando en Malvinas yo cobraba todos los meses. Me pagaron el sueldo todos los meses. Sí. Dormimos creo que en la cuadra y no conocía a nadie. No conocía a nadie. Pero a nadie. De mis compañeros. Armo carpa con un chico que vive en Temperley, que había quedado solo también. O sea, hicieron grupo, este quedó solo, le digo, mira, no queda otra. José Luis Villarreal. Y bueno, de ahí entablamos una amistad, porque evidentemente íbamos a compartir el tiempo que Dios quisiera, una carpita a la intemperie y a otra cosa. ¿Cuándo viajan? El 14 salimos del regimiento a la tarde, fuimos a Palomar, de Palomar llegamos a Río Gallego y en Río Gallego tomamos otro avión que nos dejó Malvinas. Llegamos a Malvinas a las 4:30 de la tarde, ya de noche. Como era de noche no podíamos avanzar, entonces decidieron que fuéramos al hotel de cielo abierto, el campo y Tapate. Y bueno, y ahí esperando el otro día porque ya se sentía el frío. Teníamos el duvet, viste, la ropa que todo el mundo conoce, y para taparse un poncho se llama, es el que se ve para atrás, sí. Ese ponchito. Y eso, chau. ¿Sabías lo que eran Malvinas? Había leído y estudiado en la secundaria, en la primaria, pero no cuál era su actividad, no cómo era el terreno, si bien imaginaba que al ser una isla, bueno, o era rocosa, como lo es, y era de terreno blando, porque es una isla. Pero nada más, no mucho más. Cubrir la espalda de la compañía B, del regimiento 7, que es la primera línea del regimiento BA, ¿sí? Y nosotros atrás de ellos con los morteros. Cada mortero lleva 5 personas, entonces había 5 morteros, quiere decir que entre muchachos y oficiales éramos más o menos un grupo de 30 aproximadamente. ¿Y en qué lugar de la isla? En Guarraix, al costado de lo que era la base de los Royal Marine. Zona de monte rocoso, sí. No pronunciado como
como lo fuera el London, el Kent, no pronunciado así, más balón. Pero bueno, con una hondonada, que una vuelta me toca ir a Monte London a buscar un telémetro, un dispositivo para medición, junto con otro compañero. ¿Y qué ruta teníamos? No, es allá enfrente. Ah, bueno, fuimos allá enfrente y aparentemente había minas por ahí. Y cruzamos. Es más, llegamos al London y... Minas del propio ejército. Sí, Claro. sí. Y llegamos al London y menos bonito nos dijeron de todo. Y nosotros, ¿qué íbamos a decir? Nos mandaron. Y después nos hicieron ir por otro lugar, por otro camino más seguro. Pero también, de esas cosas del destino. Acomodás un poco, agarrás, tenés que acarrear, que bajan con los Chinook. En el caso nuestro, de esos helicópteros grandes, te bajaban armamento, munición, entonces vos te lo dejaban ahí, vos tenías que subir, ibas repartiendo las municiones de mortero. Haces la posición, sí, del mortero, porque el mortero lleva una placa pesada, entonces tenías que ponerle como un piso. Pero, No, pero la base. que la base, que era el terreno, con eso ya sabíamos que si no cavábamos y tratábamos de poner roca, palo, lo que sea, eso a los 2 minutos se iba a ir hundiendo por el retroceso que tiene el mortero. Y efectivamente pasó. En su momento, cuando lo tuvimos que usar, tiramos 3 y había que modificar el tiro porque se hundía la placa, se hundía. La nuestra terminó casi al ras del piso. Estoy hablando de la batalla final, el 11, porque después, antes no habíamos tirado nada. La bélica empieza ya el 1 de mayo, cuando atacan Puerto Argentino. Ahí dijimos, bueno, ¿acá qué pasó? ¿Tenían comunicación? O sea, ¿sabían lo que estaba pasando? ¿Sabían lo que venía? No. Tenía Radio Carve, que te decía. La radio uruguaya a la noche la agarrábamos como se podía y bueno, y escuchábamos, porque los diarios que llegaban, algunos diarios decían, vamos ganando, bajamos 3, ¿viste? Ya era como un partido. ¿Cuántos goles hiciste vos? ¿Cuántos te hicieron? Se había tornado así la cosa. Entonces la radio uruguaya tenía una cierta credibilidad. Y no sabíamos, es más, nosotros le tiramos a propia tropa a los aviones, porque nadie te explicó nada. Y de repente vos ves pasar por arriba de tu cabeza un par de aviones, la primera reacción que hace es cargar y tirar. Y los aviones te hacían así, pero a mí nadie me dijo que ese movimiento era propia tropa. Preservás un poco la vida. Y después hasta llega un momento que vos decís, bueno, loco, que se defina esto, porque está siempre pendiente de un hilo. Siempre. ¿Alguna vez atacaron la posición o cómo fue eso? El ataque a nuestra posición se da al final, prácticamente, porque nosotros tratamos de acompañar a lo que era la avanzada nuestra. Nos detectan, había cañoneos, pero uno agudizaba tanto el oído que vos escuchabas los estampidos generalmente viernes, sábado y domingo por la noche, porque los muchachos cobraban, se pagaban hora extra, entonces, claro, y vos esos 3 días estabas así, no pegabas un ojo en todo el día. Y agudizás el oído, entonces vos escuchás la estampida y si sentís la parábola que hace, ya sabés hasta dónde va a caer. Cuando vos escuchás el estampido y no escuchás el silbido, correte porque va ahí.
Y a nosotros nos cayó una a 5 metros y no detonó. Se clavó. Si no, no la estoy contando. Si no, no la estoy contando. Nos miramos todos, nos quedamos duros y dijimos, es hasta acá. Y de a poco vamos recobrando el calor con Dana, ¿sí? La garganta igual, te digo que bastante complicada. Pero bueno, de a poco vamos recorriendo en la historia de Gustavo cada uno de los eventos, ¿no? En una primera parte, cómo Gustavo y con qué expectativas llegó a la ciudad de Puerto Madryn. Estas invitaciones y este desarrollo que él tiene como buzo y que lo lleva a que en abril, cuando sea el 17, 18, cuando se realice el Vía Crucis submarino, se convierta en el primer veterano de guerra en realizar este Vía Crucis, que es conocido a nivel mundial porque es submarino, es el Vía Crucis submarino que tanta relevancia tiene en el orden nacional e internacional. En esa primera etapa conocemos el ahora, uno puede decir los objetivos cercanos, a corto plazo, mediano plazo. Posteriormente conocimos cómo se vivieron esas primeras horas en Malvinas, cómo era manejar un mortero en un lugar donde ni siquiera conocían cómo iba a estar el terreno, cuáles eran las condiciones del mismo y todo lo que despertaba el no saber primero, el no tener previsibilidad, el estar en un terreno y en un territorio desconocido al 100%, y cómo las adversidades fueron cayendo una tras de otra a medida que iba avanzando la guerra. La entrevista, esto es para conocimiento, ¿no? Porque dicen, bueno, son varios tramos. Es que son 43 años. Son 43 años de los cuales hubo un montón donde no se habló, no se dijo nada. Nos guardamos varias partes de esta entrevista. La entrevista duró 2 horas en total. Nosotros lo que hacemos es juntar los testimonios y posteriormente yo se los brindo al Centro de Veteranos de la ciudad de Puerto Madryn para que después en cada una de las muestras, en cada uno de los momentos puedan compartirlo con el resto de la comunidad. En esta última parte de la nota que tenemos con Gustavo Tellini, vamos a escuchar la vuelta, el regreso, cómo es este regreso en el territorio argentino, la ciudad de Puerto Madryn, y cómo se sigue, ¿no? A mí me sorprende que tenía 19 años nomás. 19 años, o sea, es una locura. Creo que como los vemos y ya con la edad que tienen, cada uno de ellos, en el imaginario está que fueron grandes. No fueron grandes, eran adolescentes. Lo que hoy sería un adolescente. Claro. O sea, no, es imposible de imaginarlo y es increíble la fortaleza que tienen hoy en día. Tienen una fortaleza muy grande, es lo que más admiro de ellos. Cómo pueden contar la historia de lo que ellos vivieron y seguir adelante. O sea, yo no me imagino con 19 años yendo a un lugar donde no tengo ni idea qué va a pasar y qué va a pasar conmigo mismo. Tampoco tuvieron poder de decisión. No, tampoco, obviamente. Sí, recordemos, y esto lo hablamos en varias ocasiones, cuando van a realizar las charlas, claro, tienen enfrente un auditorio en donde si son niños o si son adolescentes o si son jóvenes adultos, no saben lo que es el servicio militar. Porque en ese momento sí estaba el servicio militar obligatorio. Entonces, ya desde ese vamos, es una realidad que hoy en día los chicos no tienen. Entonces, entonces hay veces que cuesta
trasladarse a esa época, y es por eso también que nosotros hacemos hincapié en este detalle, en este nivel de detalle, para poder comprender mejor, para poder entender el contexto. Vamos a escuchar la última parte de esta entrevista. Decía, nos guardamos otros segmentos. Vamos a averiguar más sobre su visita a Londres en el año 1993, 11 años después del conflicto. Y esto que yo creo que él atesora tanto, ¿no? Desplegar una bandera argentina en el Reino Unido, siendo cabecera de las delegaciones internacionales en un encuentro de veteranos de guerra en el mundo. Estamos trabajando para poder recabar más información, porque en ese momento nadie los acompañó. No. Nadie, absolutamente nadie. Y eran 6 personas. 6 personas defendiendo la soberanía en territorio inglés. Wow. Última parte. Gustavo Tellini nos cuenta su historia. Yo me inserté rápido. Ya te digo, era celador de mi colegio, después volví y después dije, no era lo mío. Y entré a buscar y por otros lados, salté para un lado, para el otro. Después la parte de construcciones que te nombré. Uh-huh. Yo no tuve una cuestión así como diciendo, iba a buscar laburo y le decía que era veterano de guerra y también la viví. Yo acá en el año 86, creo. Estaba Marito Torello, un muchacho que fue veterano de guerra, que encaminó el tema de veteranos de guerra acá en la provincia. Después, en un accidente automovilístico, pierde la vida a los 33 años. Pero con ese pibe yo me iba de Madrid a Rawson, me tomaba el 28 de julio. Sí. Y quedábamos, no había celular, no había nada, quedábamos en tal día, tal fecha, tal hora en la plaza, y bueno, él me conseguía casa antes que laburo, y yo necesitaba laburar. Con este chico, bueno, me enseñó la diversidad de golpear puerta por todos lados. Entonces yo fui a Buenos Aires con un trabajo medio insípido, no era nada relevante, pero entré a golpear puertas, caminé, golpeaba puertas, acá. Y como no se daban, viste, las presiones familiares, decían, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? No por parte mía. ¿Cómo no? Y no tiene trabajo, ¿no? Hasta que pegué en Selva. Selva es lo que yo te dije, la usina. Servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, bueno. En una usina pegué ahí y me jubilé ahí. Pasó mucho tiempo en Puerto Madryn. Vos me dijiste que vas a volver acá. Sí. Y que vas a venir a vivir acá. Pero ¿cómo fue la vuelta de llegar en el Canberra a Puerto Madryn? Primero fue una incertidumbre, porque don Galtieri no quería que nosotros que el buque atracara en un puerto argentino. Boyando en el mar, los ingleses hubieran dicho, che, mira, el de ustedes no quiere. Acá tienen la barcaza, tomar, remar, ¿viste? Hubiera sido así, qué sé yo, la imagino. Hasta que, bueno, lo frenan al hombre y da vía libre a que nosotros atraquemos en lo que es el puerto de Alvar. Único puerto en su momento. Arriba del Canberra.
no tengan contacto con nadie, si le preguntan, caminen. Cuando bajamos vimos bien, pero ya estaban los camiones ahí. No tuve relación con nadie, algún esporádico, eso yo que te saludaba, y yo le daba el teléfono por si podían llegar a tener la oportunidad de avisar que me habían visto. Pero fue maravilloso, porque después te encontrás con gente que viajó primero, hubo 2 tandas de Canarias. Los primeros es como que fueron hospedados en la casa de alguno. Las hogazas de pan yo las vi, y hasta creo que comí un pedazo de pan. Pero digo, esos gestos te quedan marcados. No fueron a las barracas de auto. Yo no. El anterior grupo mío, Sí. sí, fue. A ustedes Sí, los mandaron fue. a la base SAR. Yo no me acuerdo bien, puntual, pero fuimos a Trelew y de Trelew directo a Campo de Mayo. En cuanto al tiempo entre un contingente y otro, tampoco lo sé. No No, lo sé. pero es noción del tiempo, del espacio. Pero todos te hablan de la barraca y yo digo, no, yo no fui. ¿Cómo no fui? No fui. Yo me acuerdo que me bajaron. Otra cosa. Yo siempre viajé en aviones de línea, sí. A la vuelta austral. Sí, los productos trabajan. Pero sentadito, era de que le faltaba nada. No, sentadito, como que hoy sacás el ticket y viajás. Y estábamos ahí. La tripulación está orgullosa, aparecieron las azafatas. A la miércoles. Claro, es una cuestión que no hace falta agregar nada. Y ya los vagos después eran todos novios, ¿viste? Una cosa de loco. Ese viaje fue comiquísimo dentro de la cuestión. Te lo ponés a razonar, porque te servían un cigarrillo, se podía fumar. Sí, en ese momento sí se podía fumar en los aviones. Sí. Y ya después, viste, los más cara dura, ya la hicieron sentar al lado, viste, y contar, qué sé yo, lo que se te puede imaginar. Y después bajamos en Aeroparque, así todo, cabeza gacha, todo derechito, a otros camiones o otro colectivo, no me acuerdo. Y ahí a Campo de Mayo. Campo de Mayo nos tuvieron para ayornarnos un poquito. Nos dieron ropa, nosotros era todo andrajo lo que teníamos. Nos dieron ropa, nos querían dar de comer, querían que estuviéramos una semana. Con nosotros viajó el segundo jefe de regimiento de La Plata, el mayor Carrizo, Salvadores, como al mando, en el Canberra, al mando de toda la tropa argentina. Evidentemente se sacaron todas las insignias, porque tenían temor de que se quedaran, como tenían alto rango, que se quedaran. Bueno, entonces un día era mayor en ese momento, y le dijimos, mayor, nos vamos de acá, y acá nos quedamos. Y no sé, tengo que ver, y acá nos vamos. Pero no 1, 2, 10, todos, de acá nos vamos. No sé ni dónde estamos, pero de acá nos vamos. Bueno, tanto insistimos que al otro día habrán caído, yo no sé si 20, 30 colectivos de La Plata. Y nos fuimos. Gente. En La Plata estuvimos estacionados como 4 o 5 horas, que no podíamos avanzar y no podía entrar al regimiento. La gente te preguntaba, ¿lo viste a fulano, lo viste a Milano?
algunos sabíamos que ya no estaba, pero no correspondía a nosotros decir. Y bueno, y ahí el llamado de Madryn existió, no sé quién avisó a mi casa y me fueron a buscar al regimiento. Y listo. Y bueno, no digan nada, la libreta y qué sé yo, y toda la boludez que nos hacían decir, o sea, que nos hacían callar. Y bueno, y ahí llegué esa noche, gente en la casa de Miguel, y me quedé como hasta las 2 de la mañana, 3, y me quedé, y seguí la vida normal. ¿Cómo fue ese encuentro con tu mamá? No te lo puedo definir en una palabra. Fueron, qué sé yo, toda madre que ve a su hijo, primero verlo entero, con aquella idea de que le dije estoy en el hospital. En su momento, no te dije eso, lo conté. ¿Por qué? Porque una vuelta nos llevaron a descansar un poco la mente y a bañarnos en un lavadero improvisado, donde había un caño agujereado con agua de salada caliente, y vos te pasabas el jabón y era una crosta increíble. Eso ya En Malvinas. Y después dormir una noche para secarnos en el hospital. Entonces yo estaba escribiendo, qué sé yo, y mira, y había unos dibujitos, Tweety, ¿verdad? Sí. Me quedé ahí. Y el último punto que puse es, no, estoy acá en el hospital. Miré, me quedé mirando, y después seguí, no leí. Y me quedé en el hospital. Entonces, bueno, incertidumbre, ya estaba mutilado para parte del barrio, viste que es reguero de pólvora eso. Así que después cuando llegué me dio entero y durante los fines de semana anduve paseándome por el barrio, llorosito y no digo musculosa porque estábamos en julio, pero en remerita. Con otro amigo que él sí estaba en la Armada, no fue a Malvinas, pero asociaron que estaba en el crucero General Belgrano y que había fallecido. Entonces los dos andábamos como hermanitos en desgracia por todo el barrio. El que te veía, el que no. Después, evidentemente, eso lo hicimos con el sentido de decir, loco, primero, acá estamos. Segundo, le metiste vinagre en la herida. Y bueno, y después se anduve por la vida tratando de hacer lo mejor que pueda. Malvinas va a ser un recuerdo permanente, porque es parte de tu historia personal. Entonces, tenés de los buenos, tenés de los malos, pero son todos recuerdos. Sigue siendo una deuda el poder recuperarla por la vía pacífica, no estamos hablando de belicismo porque ya sabemos lo que deja y los negocios que hay atrás y quienes se benefician y quienes pierden. Pero tendría que haber más cuestiones de fondo, ¿no? Con los reclamos políticos que van. Está bien, el otro no se sienta nunca, ¿no? Y ve cómo ha crecido exponencialmente su riqueza merced a Malvinas. Yo te pregunté qué significaba para vos Malvinas.
¿Volverías a Malvinas? Yo cerré la etapa, ya cerré, no necesito ir, por dos motivos. Porque no necesito ir, y segundo, el pasaporte en mi país yo no lo presento. Y los que pusimos allá el lomo es la bronca que tenemos. Digo, en un desfile no me vas a invitar a participar. ¿Cómo? Si no fuera por nosotros, no hay una ley que haya salido del cráneo de algún político. El político tiene el poder, pero que le da el ciudadano. La gran mayoría se piensa que tiene un poder y vive vidas totalmente opuestas. No sé acá, no voy a hablar acá. Yo hablo de lo que conozco, de lo que vivencio. Viven abstraídos de una realidad o tienen una realidad paralela que no se comprende. Tienen el poder, sí, a la virome, lo que yo te contaba de ese político en su momento, que me decía, y te aumentamos la pensión. Está bien, te agradezco, pero con lo que necesitamos que se creen omnipotentes. Y desgraciadamente, como yo siempre digo, vos sos político por un tiempo. Yo voy a ser veterano de guerra de acá hasta que me muera. La sociedad, algunas entiende y acompaña, otras, como hablábamos, no sabe cómo tratar. Brota la argentinidad en un mundial, pero en las fechas patrias son pocos los que ponen una bandera y se enorgullecen de ser lo que son, argentinos. Entonces siempre es eso, ¿viste? A 43 años cuesta todavía decir, che, loco, pongan una bandera en 2 de abril. Yo te lo comentaba. No le sale espontáneo. Vos cuando hay un acto lo primero que vas a hacer vas a cantar el himno. Caso lo mismo. Que no sea un 2 de abril. Que sea cualquier otra fecha patria. Demostrar tu argentinidad. Ah, no, te estás pensando y tenemos 4 días, nos vamos para acá, nos vamos para allá. Nosotros que todavía vemos esas cosas y da un poco de vergüenza ajena, ¿viste? De rechazo. Pero no valió la pena. O pensás que no valió la pena. Yo lo siento por ser parte, pero el común denominador no lo ve. Acá es distinto, ya lo hablamos, es otra cosa. Y yo te diría que de Bahía Blanca para abajo es otra cosa. El 2 de abril vas a estar en. Sí. Y te vas a cruzar con gente. Sí. Y a esa gente, ¿qué le dirías? Agradecimiento. Por vivir la causa Malvinas, por lo que hicieron en el 82, los que estén, ¿sí? Y que sigan levantando la bandera, que la sigan levantando porque nosotros no vamos a estar más. Con toda la furia, mirá lo que te digo, 25 años más, con toda la furia. Y el legado tiene que quedar. Porque eso es lo que nosotros hacemos, dejar el legado. Dejarle la semillita al chiquito cuando vos le das la charla y algún día se despierte, en algún momento alguien me vino a dar una charla, me habló de esto, yo lo digo, qué sé yo, no sé, algo así. O se interioricen más. Pero acá es darle la gracia, y yo creo que de acá hasta que me muera.
porque por ahí no fueron ellos, fueron sus padres o sus abuelos, pero el gesto que tuvieron para con nosotros no se olvida más, no se olvida, y es para agradecer eternamente. Eso es lo que yo siento. 1 de abril, lo que me voy a cruzar, todo lo que ya hablamos que iba a hacer, eso me mueve. Y todo agradecimiento. No puedo pedir más. Gracias a vos por el espacio, por tu tiempo, por tu dedicación, por el seguir malvinizando, porque a tu manera vos estás dejando también el testimonio. Y para nosotros eso no tiene precio. No tiene precio. Porque esto se replica. Va para todos lados. Uno no sabe para dónde puede llegar. Pero es un compromiso que asumiste y al cual uno debe agradecer también. Así que muchas gracias por permitirme estar en tu espacio. Pro Azur, de lunes a viernes, de 12 a 14 por Phantom.